Ya, comenzaremos nuestras clases. Me imagino que la mayoría ha estado la anterior clase y los que no estaban tenían la posibilidad de ver los videos en YouTube. Recordaremos un poco de lo que hemos hecho la pasada semana. Habíamos visto o estamos viendo el tema número 1, que son los fundamentos de las bases de datos. Tenemos una introducción. Hemos visto también el concepto de base de datos, modelos de datos, arquitectura, es lo que vamos a ver hoy, sistema de gestión de base de datos, tipos de bases de datos y de seguro ahí también ustedes ya van a empezar a aportar con lo que han podido averiguar. Y ya para terminar nuestro tema número 1, y como nuestro cronograma también nos dice, vamos a ver un poco de las nuevas tendencias y tecnologías en bases de datos. Si nos acordamos o si alguien nos puede o puede participar aquí, ¿quién se acuerda qué son los datos? ¿Nadie? Es una representación simbólica de un atributo variable cuantitativa o cualitativa. Bien, a ver. Dice que son Yo atributos. dije, Sí, dime. ay, quería decir que los datos son atributos que describen entidades, hechos o momentos del mundo real. Eso creo que es, no sé. Ya, sí. Son atributos que describen entidades, hechos y o momentos del mundo real. Van a disculpar si tecleo, es que, como ya saben, quien tiene que ayudar a los docentes para la matriculación o si algún problema tienen en el Moodle, me han nombrado, así que estoy ayudando también. ¿Qué más? Dice que hay datos que describen a otros datos y a estos los llamamos metadata. Hay metadata descriptiva y la otra metadata, pero nosotros solo la vamos a llamar metadata. Y van a ver que nos vamos a topar harto con los metadatas y más adelante los vamos a ver. Un dato aislado no tiene sentido, es irrelevante e incomprensible. Aunque es algo concreto, los datos no son información ni son conocimiento. ¿Hasta aquí todo bien? Y hablando de no son conocimiento y que no es información, ¿qué es información? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Nadie? Un conjunto de datos. Algo más tiene. Tiene una característica. A ver. Aquí dice que la información es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. Si nos vamos a un ejemplo de qué es información y qué no es información, ¿alguien se acuerda quién es el subcampeón de la Champions League? ¿Nadie? El PSG. Yo sabía que es el PSG. Él también. Alguien no sabía que
el subcampeón de la Champions es el PSG, para la persona que no sabía es información. En cambio, para los que ya sabíamos, no es información, porque es algo que ya se conoce. Pero cuando hay algo que no se conoce y lo estamos conociendo, recién es información. ¿Eso se ha entendido? Espero que sí. Sigamos recordando. ¿Qué es una base de datos? ¿Alguien se acuerda? Ya habíamos visto de las notas musicales. Es la colección de información. Yeah. ¿Algo más? Es la colección Conjuntos de datos de pertinentes a un datos. contexto. Sí. ¿Alguien más? A ver. Teníamos varios conceptos y habíamos resumido en algunos. Dice que es la colección organizada de datos pertenecientes a un mismo contexto. La colección y el contexto son elementos dependientes del dueño, el alcance o el manejo de la base de datos. Y si recordamos un poco de lo que habíamos visto la pasada semana, teníamos varios tipos de dueños. Incluso teníamos un perrito que tenía su propia base de datos y eran juguetes. Los datos deben estar disponibles y deben ser gestionables bajo ciertas reglas. Su clasificación es muy subjetiva. Ya habíamos dicho que una clasificación exacta no hay. Mucho depende del dueño. ¿Alguien se acuerda qué no es una base de datos? Solo estamos recordando la pasada semana. Habíamos visto que no es una base de datos, por ejemplo, SQL. Es un lenguaje, pero no es una base de datos. Y este semestre y de aquí para adelante van a ver harto de SQL. ¿Qué más? Dice que no es un software, no es un programa. Lo que ustedes han averiguado no es una base de datos. Es un gestor de base de datos, pero no es una base de datos. Excel, Access, MySQL, Oracle, MongoDB, Cassandra, Mongo, ya he dicho Mongo. Postgres no es una base de datos, solo es software, son programas. También habíamos visto el lenguaje de modelado para la definición de esquemas. Y habíamos visto que el esquema es una representación gráfica o simbólica de cosas materiales o inmateriales, donde se aplican estos modelos de datos. Habíamos visto que se aplican en negocios, puede ser contabilidad, ciencia, informática, estadística, pero nosotros exactamente lo vamos a ver en informática. ¿Para qué un modelo de datos? Hemos dicho que es para comunicarnos, para tener un lenguaje común, para saber cómo lo vamos a hacer, para entender lo que estamos haciendo. Vamos a identificar entidades, de qué, de quiénes estamos hablando, pero todo esto va a ser bajo ciertas reglas, las reglas del negocio. ¿Cómo se hace? ¿Qué pasa aquí? Y lo habíamos definido que un modelo de datos es una estructura abstracta, documenta, organiza y estandariza la información, identifica las entidades, define un lenguaje común para entendernos, describe las reglas del negocio, las relaciones. Ya habíamos dicho que el modelo de datos debe ser claro, no tiene que ser ambiguo, tiene que ser independiente de los dispositivos.
estable, flexible y reutilizable. Y esto es lo que habíamos visto la pasada semana. Lo que vamos a ver ahora es la arquitectura de las bases de datos. La arquitectura de las bases de datos o de los sistemas de base de datos se ve muy influida por el sistema informático con el que se va a utilizar. Los sistemas de bases de datos pueden estar centralizados o ser del tipo cliente-servidor, en los que una máquina servidora ejecuta el trabajo en nombre de multitud de máquinas clientes. Enseguida vamos a ver un gráfico, cómo esquematiza esto de cliente-servidor. Y de seguro, igual, si lo han escuchado hoy por primera vez, ya no la van a dejar de escuchar porque siempre hay eso de cliente-servidor. Hoy en día la mayor parte de los usuarios de los sistemas de base de datos no están presentes en el lugar físico en el que se encuentra el sistema de base de datos. Y más rato vamos a ver dónde se encuentran y por qué nosotros no podemos estar en ese lugar. Sino que se conectan a través de una red. Por tanto, se puede diferenciar entre los sistemas clientes en los que trabajan los usuarios remotos de bases de datos y los sistemas servidores en los que se ejecutan los sistemas de bases de datos. A ver cómo funciona esto. Cliente y servidor. El cliente es el usuario, el que tiene la aplicación. Si ponemos aquí un ejemplo, sería un ejemplo sería WhatsApp, sería Facebook, sería Messenger. Ustedes serían los usuarios y tienen su aplicación. Y mediante una red van a acceder al sistema de base de datos, al servidor que concentra el sistema de base de datos. En este caso, ¿la red qué es? Es el internet que tienen. De este otro lado va a ser parecido. El usuario, el cliente de aplicaciones, a través de una red, al servidor de aplicaciones, y el servidor de aplicaciones va a ir y va a agarrar el sistema de base de datos. El servidor de aplicaciones, si vamos a Facebook a través de un navegador, estaríamos entrando al servidor de aplicaciones. A través de ese servidor de aplicaciones, a través de la página que ustedes están, acceden a la base de datos. Ahora si hablamos de arquitectura, son como tres formas. Una que es cuando ustedes se conectan directamente a la base de datos. Esto es lo que vamos a hacer en este semestre. Ustedes van a tener instalado en la máquina su servidor de base de datos, su servidor web. Esto es una forma, cuando están conectados ahí mediante cable, cuando están en el lugar físico. ¿Cuál es la otra forma? Cuando tenemos una intranet de por medio. Estamos todos conectados en la misma red y nos conectamos a nuestra base de datos. Un ratito. Después, ¿qué tenemos? Lo que normalmente hacemos o lo que estamos ahora. Nosotros nos conectamos a través de una de estas terminales y mediante internet nos conectamos a nuestra base de datos. ¿Alguien tiene una duda hasta aquí? Ya, continuaremos. Entonces, esta es la arquitectura de base de datos. Cuando ustedes hagan
tal vez su proyecto de grado y hagan un sistema, al principio lo van a desarrollar así. Y ahora si en su proyecto de grado, tal vez su tesis dice que van a implementar el sistema, tal vez pasen a hacer esto. Y si en su sistema, en su perfil, en su proyecto dicen que al implementar ese sistema los clientes se van a conectar a través de Internet, ya van a pasar a esta otra fase. Cuando se desarrolla siempre se empieza por aquí, se implementa para probar aquí y para ponerlo en producción ya lo dejan aquí. Es raro cuando saltan directamente de aquí a aquí sin probar. No es lo mismo probarlo en red que probarlo en la misma máquina. Vayamos a ver ahora un poco de lo que ustedes también lo han revisado. Cuando han hecho sus trabajos han tenido que averiguar, ¿es relacional o no es relacional? Los sistemas de gestión de base de datos. Es un conjunto de programas que permite el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos. Además de proporcionar herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar datos. Los usuarios pueden acceder a la información usando herramientas específicas de consultas y de generación de informes, o bien mediante aplicaciones al efecto. Y para finalizar la clase vamos a hacer un ejercicio en grupos de esta última parte, pero falta todavía para que lleguemos ahí. Ahora, de seguro han visto este esquema. Tenemos las bases de datos, una base de datos, tenemos o vamos a tener el sistema de gestión o de gestor de base de datos y el cliente. Ustedes son estos, van a tener su base de datos, pero lo van a almacenar en alguno de los gestores. Y de seguro han averiguado MySQL, Oracle, SQL Server. Y eso lo vamos a ver enseguida. Entonces, este es el esquema que se utiliza. El usuario, imagínense que tiene 300,000 datos. Ahí tiene su base de datos y va a estar almacenada en uno de estos gestores. Y mediante consultas de SQL se pueden sacar los datos que el usuario quiere. Entonces, este es el gráfico. ¿Qué tipos de bases de datos tenemos? Y ahí ya ustedes ya han visto que hay bases de datos relacionales, como SQL Server, MySQL, Oracle, Postgres. ¿Qué significa? Que se van a relacionar entre ellas, que vamos a tener un padre y un hijo, que nos va a decir, ¿y este hijo, de quién es su padre? ¿Quién es su padre? Para averiguar quién es el padre de un niño que se hace un análisis de sangre y para ver si tienen el mismo, ¿verdad? Entonces, con eso es una relación. Pero también vamos a tener otros tipos de bases de datos, que son las no relacionales. Y aquí es donde ya van a participar ustedes diciéndonos qué han averiguado de estas. Y que además podemos decir que estas son más flexibles en cuanto a la consistencia de datos y se han convertido en una opción muy intenta solucionar algunas limitaciones que tiene el modelo relacional. Y cuando estemos en el tema 9, ahí vamos a ver a qué se refiere cuando habla limitaciones del modelo relacional. Y aquí hablo un poco de las bases de datos, entre bases de datos de SQL y las no SQL. Antes de llegar aquí, ¿alguno de ustedes, igual lo van a participar, quiere mencionar lo que ha averiguado? Tal vez alguien de MySQL, alguien le ha tocado MariaDB, ¿nos quiere decir qué es lo que ha averiguado?
A ver, tenemos a Martín, Primo, Ademar, Alfredo, Ángel, Mike, Richard, Ronaldo, Ruth, ¿algunos de ustedes? Hola, hola. Sí, contanos. Me tocó Firebase. ¿Ya? El nombre del en español sería Sistema Gestor de Base de Datos, ¿no? ¿Ya? Management System Database. Ujú. O sea, el nombre de esta base de datos es Firebase Real Time Database. Es Ya. una base de datos no relacional. O sea, no tiene la estructura que tienen el formato de los relacionales, ¿no? Sí. Esto hace que sean muy ¿Estás apagado? Hola. Sí, te escuchamos. Esto hace que sean muy flexibles en el sentido de que Te puedan quería... todo tipo de Te estaba información. preguntando uno por uno, ¿qué han averiguado? Ahora, lo que he averiguado es que, como nos está explicando que trabajan en 3 plataformas, trabaja en la nube. Sí. Directamente se aloja en la nube y se puede acceder a la nube, ¿no? Y es escalable, o sea que incluso puede llegar a trabajar con Big Data. Tiene una gran escalabilidad. El formato con el cual trabaja es el JSON, Sí. el formato de intercambio de información, ¿no? Y se trata de una base de datos no SQL. Además, permite trabajar en sus aplicaciones de multiplataformas, en iOS, Android, en la web, está muy relacionado con el JavaScript. ¿Ya? Y otra característica muy importante que me parece fundamental es que cuando se pierde la conexión, estás con tu, digamos, conectado, la aplicación sigue funcionando y porque sigue trabajando en una memoria caché, y cuando se recupera la información se actualiza. Hace como una sincronización. Claro, sí, existe una sincronización. Las empresas que utilizan estas Gmail, esta base de datos de Gmail, YouTube, Alibaba y el New York Times. Grandes empresas la utilizan. Claro. Y me parece que ahora no he averiguado en sí cuánto es el costo. El problema también es el cuánto. Si es a cierto punto yo pienso que puede ser free, un software libre, pero después ya cuando quieres almacenar grandes volúmenes de información, y yo pienso que es la tendencia porque, por ejemplo, imágenes, video, se necesita gran volumen de información, ¿no? Entonces ya debe ser, se tendría que pagar y tiene un costo, ¿no? Exacto. Y un dato especial es que Firebase, como es de Google, te da hasta cierta cantidad de registros. Cuando sobrepasas ya tienes que pagar mensualmente o anualmente. Y muchos de sus servicios están así. Sí, yo le había preguntado sobre las no estructurado. Me parece que una base de datos alternativo al MongoDB sería ¿no? El Firebase. Habría que ver los costos, la velocidad, no sé, de acceso, algunas otras cuestiones para irse a lo uno o a lo otro, ¿no? Sí, lo de bueno de MongoDB es que, digo, de Firebase no necesitamos un servidor porque ya está en la nube. Entonces, imagínense que quieren hacer una aplicación que quiere que interactúe con una base de datos. Firebase es una buena opción. Lo único que tienen que hacer es generar su APK, ponerlo al Play Store y ponerlo disponible. Sí, me parece excelente, ingeniero. Perfecto.
¿Alguien más quiere socializar lo que ha podido averiguar? Igual lo van a, igual lo van a socializar. Inge, buenas Sí, noches. sí, sí. Mi nombre es Cristian. A mí me tocó averiguar sobre el sistema de gestor de base de datos MongoDB, ¿Ya? el cual es también un tipo de base de datos no relacional. Y a diferencia de las relacionales, mm, las columnas, estos datos se documentan en sí, en ¿Ya? un documento de tipo JSON o R, eh, o Reason, que también es como un lenguaje de programación. ¿Ya? MongoDB es utilizado en grandes empresas como eBay, Google, Facebook. Sí. Mm, yo podría decir solamente eso por ahora. ¿Ya? Está bien. ¿Quién más? ¿Alguien más nos quiere contar de lo que ha averiguado? Buenas noches, Inge. Sí. Primeramente, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Luis Miguel Arellano. A mí me ha tocado averiguar sobre Postgre, ¿Ya? SQL, Ujú, y bueno, es la forma, se diferencia por el logotipo de un elefante, ¿no? ujú, sí. Eh, esta es una comunidad, prácticamente los que inician Postgre desde el año 1982, 85, claramente, hacia en adelante. Postgre está actualmente catalogado como de uno de los gestores de base de datos con más, se podría decir, fama que ha ido ganando a través de su experiencia. Ujú, Eh, Está orientado a lo que trabaja con el modelo orientado a objetos. 100% trabaja con el tema del ACID, que es la atomicidad, consistencia, integridad y durabilidad. ujú, Es de alta concurrencia, además que es muy favorable en tema de las copias de seguridad en acceso caliente. También trabaja con funciones, claves foráneas, triggers y el acceso encriptado al SSL. Además de eso, trabaja con lo que es el tema de herencias en tablas. Y obviamente trabaja con los diferentes sistemas operativos más comerciales que son Windows, Mac OS y Linux. Aparte de eso, que también permite la gestión de diferentes usuarios, como también los permisos asignados, soporta el uso de índices. Y las empresas que he podido investigar que trabajan con Postgre, la mayoría son Apple, Skype, la NASA, el antivirus McAfee, Petrobras en Brasil, BBA también, el tema de las pensiones, de los aportes de lo que se da en tema de las AFPs, eh, con Fujitsu y algunos departamentos de seguridad de los Estados Unidos. Y bueno, eso sería parte de lo que he podido investigar. igual grandes empresas, ¿no ve? Sí. Perfecto. ¿Quién más nos quiere compartir lo que ha averiguado? Igual toditos van a compartir. Yo, Inge, ¿Ya? Cristian. ah,
Buenas noches a todos. A mí me tocó investigar sobre MariaDB o base de datos Maria. Ah, Sus características serían el logotipo, primeramente llega a ser una foca con el nombre de MariaDB. MariaDB es relacional y nace de un fork, una bifurcación hecha de MySQL. Quien hace este fork es el mismo creador de MySQL, que es Michael, o como lo conoce Monty. Eh, Tiene una licencia GNU, GPL, o sea, es de uso libre, gratuito. MariaDB lo utilizan generalmente empresas grandes, como Google, Wikipedia, que necesitan o que manejan una cantidad inmensa de datos. Usa motores de almacenamiento como MySlam o InnoDB. Una de sus características es que tiene ExtraDB, que llega a ser como un plugin o un gestor adicional dentro de Inno. Permite modificar, almacenar, extraer información, básicamente como MySQL, pero la diferencia es que esta MariaDB llega a ser más una versión mejorada de MySQL. ¿Ya? Tiene una suite de prueba extendida, tiene un Hola. ¿Algo pasó? Se desconectó. Sí. ¿Quién más? Hola, ¿se me escucha? Sí, ¿Se escucha? se escucha. Ahora sí se escucha. Bueno. Básicamente, MariaDB llega a ser una mejora de MySQL, ya que es el mismo creador. Un dato curioso es que Oracle iniciaba, o sea, tenía interés en el proyecto con el desarrollo y el mismo creador la compra para ponerla en el uso gratuito libre. Al ser hacer una innovación o mejora de MySQL, las empresas con grande manejo de base de datos, pues han hecho uso de esta, como Wikipedia, Fedora, Google. Tiene un nuevo sistema de tablas mejorado, tiene mejoras en el código debug, usa columnas dinámicas y virtuales, y eso sería todo. Ya. Bien. ¿Quién más quiere compartir? Y si se han dado cuenta, cada gestor de base de datos tiene algo peculiar y no cualquiera lo utiliza, muchos lo utilizan y empresas importantes. Así que, ¿alguien más pueda compartir? ¿Alguna dama tal vez? ¿Una señorita? Yo dije, Ya, dale. Ahí. ya es la base de datos no SQL, es decir, Cassandra, es, es también llamada la dama de la base de datos no SQL. Ya, Cassandra es un gestor de base de datos no relacional, es decir, no SQL, multiplataforma de código abierto, de código abierto, escrita y desarrollado por el Apache Software Foundation. Ya, las características que tiene son arquitectura escalable, es decir, un diseño masterless, también el rendimiento a escala lineal, la posibilidad de añadir los nodos sin tener que frenar el ritmo que produce aumentos de rendimiento. Ya, después, la comprensión de los datos. Esto garantiza que los datos se comprimieran hasta un 80% sin que ello suponga un gasto de recursos. Ya, después, ¿a quiénes lo utilizan esto? Son empresas grandes porque maneja
muchos datos, como 300 terabytes de datos. Ya, eso, eso es todo, ingeniero. Ya. Está bien, Cassandra. ¿Alguien más? Aquí, Inge, Dale. Viri. el sistema de base de datos que me ha tocado es el SQL Server. En lo que he averiguado, su lenguaje es el Transact SQL. Bueno, las características de SQL Server son que tiene soporte de transacciones, tiene escalabilidad, estabilidad y seguridad, tiene soporte de procedimientos almacenados, uso de comandos DDL y DML gráficamente, incluye un potente entorno gráfico de administración, permite trabajar en modo cliente-servidor y administra datos estructurados como no estructurados. Las empresas que más lo utilizan, bueno, lo que he averiguado uno es Telefónica, que es de Europa, Cine Trailer y ARM Holdings. Eso es lo que averigué. Perfecto. ¿Alguien más quiere compartir algo? Yo, Inge, Dale, Ángel. a mí me ha tocado investigar la MISQL. Ya. En primer lugar, su logotipo es de un delfín con los colores azul y medio café. El sistema de gestores de base de datos, por siglas, están en inglés, que es SGBD, que significa Sistemas Manejadores de Base de Datos. Como este tipo de sistema es relacional. Como características que tenemos de este sistema MISQL, utiliza varias herramientas para portabilidad. También soporta gran cantidad de datos, incluso más de 50 millones de registros. Tienes replicación disponible casi en todas las plataformas o sistemas. Tiene búsqueda de indexación de campos de texto. Utiliza varias herramientas, tablas hash en memorias temporales. En las últimas versiones que se permiten 64 índices por tabla. Cada índice puede consistir en desde 1 a 16 columnas o partes de columnas. El máximo ancho del límite son de 100 bytes. Ya. Las empresas más grandes que lo utilizan es el YouTube, el Twitter, Face y el Google. Igual son grandes empresas que utilizan, ¿no? Sí, Inge. Y respecto al proyecto o sistema que yo podría utilizar, fue para un sitio web, para un colegio. Ya. Para informar a todos los alumnos y así a los profesores, ¿no? Eso sería, ingeniero. Ya. ¿Alguien más se anima? El último o la última. Inge, buenas noches. Quería compartir también, bueno, algo que me ha tocado, ¿no? Me ha tocado sobre Cassandra también y compartir un poco de la información que había averiguado.
Ya. Bueno, se considera que esta base de datos es la más utilizada entre los últimos años, ya que cuenta, ¿no?, un poco de su historia diciendo que Facebook en un tiempo había tenido una necesidad bien grande, ¿no?, de almacenamientos, ya que es una aplicación muy grande con muchos usuarios. En ahí es donde aparece Cassandra, ¿no? Que donde cuenta con dos bases de datos muy importantes, que es la DynamoDB y la Bigtable. Esas dos, y bueno, se caracteriza también por uno de que no es SQL y está desarrollada en Java y es de código abierto, ¿no? Y bueno, lo que más se destaca, Cassandra, es que es una de las que tiene mayor capacidad y bueno, como dice, ¿no? Hay muchas empresas de las que han utilizado, por ejemplo, está, como le indicaba, está el Facebook, el Netflix y el Twitter también. Bueno, eso sería, Inge. Gracias. Inge, ¿me escucha? Sí, sí. Inge, yo quisiera complementar algo. Dale. Bueno, a mí me ha tocado investigar acerca de MariaDB, la base de datos. Bueno, ya lo he explicado hace ratos cómo es y cómo se ha fundado, pero lo que yo quiero explicar es cuándo se puede usar este sistema de gestión de base de datos. Ya. Se puede usar en cualquier lugar. Antes se usaba MySQL, como se trata de un sistema compatible. Todo software que antes se usaba, MySQL, era capaz de seguir funcionando igualmente con esta base de datos que es MariaDB. Por lo tanto, entonces, se puede seguir usando MariaDB en cualquier proyecto de nueva creación, así como intercambiar entre MySQL o por MariaDB. Ya, Ya sí. que- sí, y además tiene sus ventajas aparte de ser inmediato. No requiere cambiar nada de código, simplemente hay que instalar un paquete que el propio mismo MariaDB nos proporciona y volver a crear las bases de datos y tablas, ya que es una base de datos relacional que funciona con pilas, colas, con esa clase de aplicaciones. Sí, Perfecto. sí, eso sería todo, Inge. Ahora, ¿alguien sabe por qué ha nacido MariaDB? Según lo que he investigado, un creador, es decir, su creador era parte del código abierto de MySQL. Ha decidido salirse porque ha buscado, a medida que MySQL ya estaba dependiendo de Oracle y su creador, como ya estaba dependiéndose ahí, se estaba empezando a volver ya no de código abierto. Y por eso ha decidido bifurcarse, convertirse en código abierto y poner, puedes decirlo, ha puesto el nombre de MariaDB. ¿Puede ser? Sí. Sí, básicamente Eso, así. Inge. Gracias. Ya, Inge. Si nadie más nos quiere compartir algo, Mije, dale. MariaDB, el creador Monty de MariaDB básicamente crea el fork porque ya lo quería monopolizar a MySQL. De hecho, lo ha adquirido MySQL Systems, creo. Sí. Y por eso creó la bifurcación con el código fuente. Sí, sí. Ya. ¿Qué les ha parecido averiguar sobre los tipos de base de datos? Primero, cada uno ha averiguado uno, pero ahora que ya los demás han empezado a compartir, ¿qué les ha parecido? En particular, yo les he dado esta tarea porque mi docente en aquellos años nos ha hecho algo parecido. Averiguo en detalle, era una lista y teníamos que averiguar. Y justo me ha tocado MySQL. Y la verdad es que me ha servido harto porque he empezado a averiguar, no sabía nada de los gestores de base de datos, pero ahí me ha abierto un poco ya los ojos de lo que había en el futuro, porque de aquí para adelante ustedes ya van a ver bases de datos por todo lado. Y como se han dado cuenta,
no son empresas pequeñas que utilizan bases de datos. MySQL, Cassandra, por donde veamos, están en grandes empresas. Y nosotros tenemos la posibilidad de manejarlos. Y alguien hablaba de SQL Transact. También van a escuchar de PLSQL. Al final es SQL, solo que lo han modificado un poquito para su gestor de base de datos. Para SQL Server, SQL Transact. Para Oracle, PLSQL. Y de seguro en administración de base de datos se van a topar con Oracle y PLSQL. Si entienden la lógica de todo lo que vamos a hacer de aquí para adelante, es como en la programación. Si sabes programar, solo te va a tardar un poquito entender al lenguaje que vas a manejar, porque la lógica ya va a estar ahí. Un comentario, Inge. Dale. Escuchando las exposiciones de los compañeros y las compañeras, me parece que mucho uno tiene que ver qué usa de acuerdo al tipo de dato que maneja o que va a manejar, ¿no? Sí. Por ejemplo, un relacional cae bien para el manejo de datos, por decir, administrativos, de gestiones empresariales, que no abarca a muchos tipos de datos, solamente los numéricos y los textuales. Pero cuando ya hablamos de del manejo de otro tipo de datos, imagen, sonido, video, entonces ya es otro tipo de almacenamiento, otro tipo de procesamiento que necesitamos, ¿no? Y ahí entra el famoso Big Data, no solamente en el procesamiento, sino también en el almacenamiento de grandes volúmenes de información. O sea, eso es lo que yo sinceramente conocía muy pocas bases de datos, los alcances que tiene cada uno, ¿no? Y los más comerciales, SQL Server, Oracle. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Para el tipo de trabajo que necesitas, qué puedes utilizar, qué bases de datos utilizas. Y bueno, eso es lo que he rescatado de todas las exposiciones. Y justo la tarea va a ser de eso. Más ratito van a hacer una tarea hablando de eso. ¿Alguien más tiene algún comentario? Para irnos ya casi a nuestra penúltima parte. Inge, sí. No sé, un comentario tal vez tipo pregunta. A ver. Sobre, tenemos entonces que adecuarnos a manejar sistema de gestores de bases de datos tanto relacionales y no relacionales. Y es el mismo, bueno, va en relación a lo que decía su compañero. Y la verdad sí, en ambos casos, porque cuando salgan allá afuera, y como ven, hay nuevas tendencias y nuevas tecnologías en bases de datos, no saben dónde van a ir a parar. Y si solo saben una sola cosita, no van a poder defenderse allá afuera con una sola cosita. Y siempre es bueno abrirse a lo nuevo, no necesariamente seguir lo antiguo, porque cuando hemos hecho, por ejemplo, la nueva malla con los nuevos contenidos, yo proponía que avancemos el tema de bases de datos no relacionales. Y algunos de los docentes decían, no deberíamos de todavía enseñar porque los alumnos no lo van a entender muy bien. Y tal vez tenían razón, porque van a ver que de aquí para adelante va a ser todo modelo, entidad, relación. Cuando defiendan, van a tener que defender su modelo, entidad, relación, y todo es relacional. Cuando lleguemos a la parte de bases de datos no relacionales, va a ser como romper todo lo que hemos aprendido. Pero tenemos que aprender, porque afuera eso están utilizando. Y
y algunos de sus compañeros también mencionaba cuando usaban Firebase, MongoDB, Cassandra. No son pequeñas empresas que lo utilizan, son grandes empresas. Y mucho también es para eso de lo que decían unos compañeros, el Big Data. Y cuando hagamos, bueno, no vamos a hacer minería de datos, yo sí voy a hacer minería de datos en la maestría, pero cuando hacemos minería de datos vamos a toparnos con diferentes bases de datos y muchas de esas no son relacionales, no están relacionados, pero tenemos que aprender. Y más bien algunos docentes o una docente me ha apoyado para que podamos meter el último tema, el tema número 9, bases de datos no relacionales, porque si no, no iba a entrar. Pero sí, tenemos que aprender y tienen que aprender estos dos. Y además es la tendencia. Y hablando de tendencias, y como veíamos la estructura o arquitectura, antes de que me vaya ahí, o alguien más tiene algún comentario o algo más que quiera aportar tal vez, antes de que siga. Inge. Dale. Tengo una pregunta. No es sobre el tema que estamos hablando, sino como usuarios de su clase, de mis compañeros, tengo una curiosidad que pasando por Zoom, solo tenemos un tiempo límite. ¿Y cómo lo hace para seguir alargando la clase? Dije. Hay dos opciones. O bueno, en este caso había habido tres. Una es la de 40 minutos. En 40 minutos se corta y de seguro muchos docentes han visto que después de los 40 minutos se vuelven a conectar y de seguro a la siguiente semana vamos a hacer eso. La segunda opción había sido, porque yo no programaba reuniones y como la anterior he programado mi primera reunión, los de Zoom me han habilitado ese día para que sea extenso, sin límite de tiempo. Cuando hemos acabado la reunión, en Zoom me han dicho, ¿te ha gustado esta reunión? Si quieres, puedes tener una parecida si programas hoy mismo. Y entonces ese día, el anterior jueves, he programado la clase de hoy y por eso nos está cortando. Ya a la siguiente se va a cortar. La tercera opción es pagar el monto de suscripción en Zoom para que no se corte. Y por eso hoy día estamos así directos, sin que se corte. Porque Zoom, creo, permite la posibilidad a las primeras reuniones. Gracias por la aclaración, dije. Como en todos los casos, le dan un dulce para que pueda pagar. Exacto, como Firebase te dan cierta cantidad de registros y si te ha gustado y además que tu aplicación está muy conocida, hay que pagar. En todo lo nos meten eso. Perfecto. Hace rato y con las nuevas tendencias también, y hablábamos sobre la arquitectura de nuestras bases de datos, y yo les decía, hay tres formas. Una, que esté su computadora al lado y ustedes ahí trabajando sobre la misma red o la internet, o que es internet, cuando está en internet. No sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de entrar a un data center y ver cómo es, los estándares de seguridad que tienen. Incluso no cualquier persona vestida de una diferente manera puede entrar. Y para eso, a ver, vamos a ver unos videos cortitos. ¿Han escuchado ese sonido? Sí. Entonces pueden ver esto. Aquí hay un video de los lugares prohibidos, el centro de datos de Google. Esto de la nube informática es un concepto un tanto nebuloso. Parece que la data del Internet que consumimos, lo que vemos, lo que oímos, lo que leemos, estuviese por ahí arriba flotando sobre nosotros a la espera de ser accedida. Este vídeo que escoges ver ahora, gracias, no está en ninguna nube que descarga sobre ti en forma de lluvia. Este vídeo está guardado dentro de una máquina.
y esa máquina está guardada dentro de un lugar. Para ti, como espectador de este vídeo, acceder a ese lugar está prohibido. Para mí, como creador del vídeo, también. Bienvenido a la serie Lugares Prohibidos que no puedes visitar. Hoy hablamos de los centros de data Google. Los centros de data son los lugares físicos donde guardamos lo necesario para que el Internet exista. Se necesita mucha energía para poder mantener estos lugares funcionando y mantenerlos a una temperatura fresquita, tanta que los centros de data consumen un 1,5% de toda la electricidad que se produce en el planeta. El mayor propietario de estos centros de data es, con diferencia, el gigante Google. Los motores de búsqueda de Google clasifican 20.000 millones de páginas cada día. Hasta hace poco Google mantenía en secreto sus centros de data. Ni se sabía cuántos centros había, ni nadie que no perteneciese a la compañía había entrado en alguno de ellos. Pero sorpresivamente Google decidió mostrarnos uno de ellos. Haciendo uso de sus propias cámaras Street View, Google nos adentró en su centro de data de Lenoir, una pequeña localidad de Carolina del Norte en los Estados Unidos. El espectáculo de miles de computadoras construidas por el propio Google, con su apariencia futurista y esas lucecitas azuladas, parecía un escenario sacado de la primera película de la Guerra de las Galaxias. No hay dato que se almacene solo en un lugar. Las arañas digitales de la compañía que rastrean la web clasificando páginas almacenan todo en al menos 2 lugares en caso de que algún disco duro falle. Estos centros de data no son tanto la sangre de Google como sus venas, músculos y arterias, miles de kilómetros de cables de fibra óptica y miles de servidores, computadoras diseñadas por la misma compañía. Google se ha convertido en uno de los mayores productores de computadoras del mundo sin más propósito aparente que el de satisfacer la necesidad de sus servidores. La compañía crea computadoras a su medida porque sabe lo que necesita, fuerza y velocidad, e ignora, por ejemplo, las tarjetas gráficas, ya que estas computadoras no tienen ni pantalla. Para Google es esta red de centros de data con sus computadoras y servidores lo que ellos perciben como ventaja sobre sus competidores, por eso que se esfuerzan en mantener sus secretos. Un centro de data Google es otro lugar prohibido para ti. Lo más que puedes entrar es lo que estás viendo. Te dejo un enlace en la descripción del vídeo si quieres explorar este centro de data tú mismo. Y si quieres ver... ¿Qué les ha parecido? Muy interesante, Inge. Impresionante. Interesante. ¿Se imaginan cuánta energía consume? Ahora están haciendo otras alternativas. Lo vamos a ver. La gente cree que al usar una app en un smartphone solo se está usando el móvil, pero en realidad se están usando además 100 o 200 ordenadores en la nube. Y esta se encuentra en centros de datos. Como nadie quiere tener servidores en el patio de su casa, los centros de datos se encuentran en zonas muy alejadas. Si la nube pudiera estar más cerca de los usuarios, a 200, 300 kilómetros, Internet sería más rápido. Y como gran parte de la población vive cerca del mar, si los centros de datos pudieran alojarse bajo el mar, Internet funcionaría mucho mejor. El año pasado hicimos una primera prueba a pequeña escala en el sur de California. No sabíamos qué pasaría, pero descubrimos que alojando los servidores en el mar, obtenemos la refrigeración gratis. Actualmente, el 80% de la energía que se consume en los centros de datos se emplea exclusivamente para refrigerar los servidores.
Pero si se instalan en el fondo del mar, el consumo energético puede reducirse hasta un 3%. De esta manera se consigue refrigeración sin repercutir en el medio ambiente. Cuando pensamos en crear servidores sumergibles, el diseño tenía que ser de tal manera que no se pudiera acceder a los componentes. Volviendo al ejemplo del smartphone, es imposible ver los componentes o acceder a su interior. Con el servidor sumergible sucede lo mismo. Se trata de una nave hermética completamente a oscuras, donde se alojan los componentes informáticos sin posibilidad de que nadie pueda acceder a ellos. En la prueba instalamos el servidor en el suelo marino y lo que más nos llamó la atención fue que la fauna marina se adaptó rápidamente a su presencia y lo incorporó a su hábitat, convirtiéndolo en su hogar. En el equipo había ingenieros marinos para controlar en todo momento la contaminación acústica. Sin embargo, al cabo de unos días, descubrimos que el ruido que hacían las pinzas de los crustáceos era mucho más fuerte que el que emitía el propio servidor. Creemos que es posible que en el futuro los centros de datos se alojen en el suelo marino. Están pensados para que tengan 5 años de vida y una vez transcurrido este tiempo, hay 2 opciones. Se pueden dejar ahí para que se conviertan en un arrecife artificial, o bien podemos extraerlos. Y están diseñados tanto por dentro como por fuera, usando materiales totalmente reciclables, así que se pueden reciclar por completo. Soñamos con que algún día los servidores sean como cualquier otro dispositivo electrónico. Los smartphones se construyen en una fábrica. Cuando te compras uno, lo usas y cuando ya no sirve, no lo puedes reciclar, solo comprarte otro nuevo. Estamos convencidos de que el mundo sería mejor si los servidores sumergibles se convirtiesen en una realidad, porque son más respetuosos con el medio ambiente. Imaginemos una fábrica que acepte pedidos. Necesita tantos servidores sumergibles con una capacidad de X. Sería tan fácil como pedirlo y en 90 días te lo instalarían cerca de donde vives. Vodafone One. Esa es otra de las alternativas que están haciendo con los servidores. Alguna vez entro a los servidores de impuestos nacionales y ellos nos decían que tenían un servidor de respaldo o un data center, un centro de procesamiento de datos que estaba en un lugar donde nadie sabía. Solo algunos. Y algunos de sus compañeros me decían, ay, podemos ir a saltar ahí. Pero son centros de datos y como en el primer video decía que están lugares que no se conocen o son secretos por el tema de las caídas. Y como han visto, se manejan hartos discos duros. Se maneja, o si tiene que tener un lugar grande para almacenar cada disco duro y saben las limitaciones que tienen los discos duros. Nosotros mismos en nuestras portátiles o nuestras máquinas tenemos de 1 tera, 2 teras y son dispositivos grandes. Ahora con el SSD tal vez se acortan más, un poco más. Pero para esto también hay otro proyecto que está pensando en cambiar el futuro de los discos duros y el almacenamiento de los datos. Lleva 3 meses en San Francisco. Le gusta trotar a la vista del puente Golden Gate. Siempre lleva consigo su teléfono inteligente para ir registrando velocidad y longitud del trayecto. Park adora los datos. El smartphone registra nuestra vida. Esos datos tienen que ser almacenados en algún lugar, por ejemplo, en una nube. Pero los datos que van a parar allí deben ser respaldados físicamente. Hay quien dice que con el tiempo se nos quedará corta la capacidad de almacenamiento digital convencional. Pendrives y discos rígidos externos, por ejemplo. Se dice que en el año 2020 se necesitarán miles de millones de estos artefactos para archivar la información digital del planeta. ¿Por qué no usar ADN para almacenar datos? Todos tenemos allí suficiente espacio.
Esto es exactamente lo que Nathaniel Rocket y Hyun-Jung Park proponen, almacenar grandes cantidades de datos en el ADN, pero no quieren decir cómo piensan hacerlo. Solo revelan un dato. Con ayuda de enzimas quieren reordenar la secuencia de la cadena de ADN. Este tubo contiene un poema de Robert Frost llamado The Road Not Taken. Equivale a 1 kilobyte de información. ¿Ese líquido contiene un poema? Más bien, millones de copias del poema. Funciona así. Empezamos con el verso: 2 caminos se bifurcan en el bosque amarillo. Cada letra, incluso el espacio entre ellas, posee 8 bytes. ¿Qué hacemos? Codificamos esta secuencia de ceros y unos en el ADN. Así, traducimos los unos y ceros en bases nitrogenadas A, G, C y T, con el fin de reconstruir la molécula del ADN. ¿Y el ADN contiene ya información? Sí, el ADN contiene la información, nos permitirá almacenarla. ¿Y qué hacemos para reproducir, para leer otra vez la información? La información en la cadena del ADN debe ser secuenciada. Si uno tiene su propio secuenciador, puede hacerlo uno mismo. La secuencia del ADN se desglosa otra vez en A's, G's, C's o T's. Si la codificación fue correcta, obtenemos al decodificar la misma información que archivamos. Según los investigadores, este método tiene varias ventajas. Gran cantidad de información puede ser almacenada en un espacio mínimo. También es muy fiable. El ADN congelado puede sobrevivir durante mucho tiempo, decenas de miles de años. Por eso hoy en día aún podemos leer los genes de un mamut que quedó congelado hace 60.000 años. Por último, tenemos la transportabilidad. El ADN es muy fácil de copiar. El ser humano almacena datos desde hace miles de años en todo tipo de medios analógicos. Ahora son digitales, como los del Archivo de Internet de San Francisco, con millones de libros y música. Pero todo avance tecnológico queda en algún momento obsoleto. Si en 50 años alguien se ríe de la idea de almacenar información en ADN, significará que se habría hecho realidad. De momento no pasa de ser una visión en la cual trabajan 16 horas al día Nathaniel Rocket y Hyun-Jung Park en su pequeña empresa de biotecnología. Semana a semana el equipo analiza los avances. Logramos codificar nuestro primer kilobyte. Todo un éxito, aunque competidores como Microsoft cuentan ya con un volumen mayor de datos almacenados en ADN, pero su método es muy caro, opinan los jóvenes científicos. El ADN del consorcio informático siempre tiene que ser reconstruido individualmente. El proceso se asemeja a la laboriosa actividad del cubo de Rubik. Nuestro enfoque es diferente. Utilizamos ADN prefabricado inicialmente sin información. Luego hacemos que las enzimas transfieran la información al ADN para así poder grabarla. Una solución mucho más barata. Ahora solo les queda encontrar un inversionista, porque investigar en San Francisco es bastante caro. ¿Qué les ha parecido? Muy interesante. Sorprendente, la verdad. ¿Alguien quiere invertir? Asombroso. Sí, como a mí. Bueno, Sí, perdón, claro. Inge, es algo bien sorprendente, ¿no? Hace años se usaba el disquete y mire que estamos llegando ya a esta era donde vamos a buscar maneras de comprimir más y más la información para poder almacenarla. Exacto. Y todo está cambiando, todo está mejor. Y este video todavía es algo antiguo porque habla del 2020.
Y alguno de mis amigos decía que estaba decepcionado con la película Volviendo al Futuro o de Terminator, porque hablaban de que en el 2020 ya iban a ver los cyborgs o robots, y todavía seguimos un poco retrasados. Es cierto que en Japón está muy adelantado la inteligencia artificial, pero aún no es tanto, ¿no? Tengo un video más, pero no sé si lo quieren ver. Es de... Veámoslo, Inge. ¿Qué? Veámoslo. Es del Pásalo, por favor. Es el caso de Cambridge Analytica. ¿Y saben cómo ha ganado? ¿No es el de Facebook? El Sí. de Facebook, ¿no? Sí, de Cambridge. Y cómo nos analizan. Y esto más que todo Póngalo. por el poder de los datos que hay. Y cuando vayan a trabajar se van a dar cuenta quién tiene los datos, quién tiene conocimientos, el que tiene poder. A ver, veamos ese caso. Los psicólogos definen la personalidad como una combinación de tus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Y con cada clic, Facebook te conoce cada vez mejor. Sin embargo, es ilegal que los anunciantes en Facebook se dirijan a ti en función de tus rasgos de personalidad. Lo que aún no es ilegal es que lo hagan en función de tus intereses. Por ejemplo, a qué películas les das me gusta o a qué celebridad sigues. Pero, ¿y si hubiera otra manera? La compañía Cambridge Analytica utilizó un algoritmo capaz de crear perfiles psicológicos de los usuarios a partir solo de sus interacciones de Facebook. ¿Cómo funciona? La prueba de personalidad de los 5 grandes ha sido utilizada por psicólogos durante años. Te puntúa en 5 rasgos principales. Apertura al cambio, ¿estás dispuesto a vivir nuevas experiencias? Escrupulosidad, ¿qué tan perfeccionista eres? Extraversión, ¿te encantan las fiestas? Amabilidad, ¿eres solidario? Inestabilidad emocional, ¿te preocupas o te enojas fácilmente? Mezclados, estos rasgos amplios clasifican a las personas en tipos de personalidad. Por ejemplo, esta es una personalidad aventurera. Es abierta, un poco neurótica y ama la variedad. O un protector, agradable, extrovertido, piensa en los demás. O una ejecutiva, concienzuda y abierta, es una líder natural. ¿Y el algoritmo? Varios estudios dicen que es impresionantemente preciso. Con solo 10 me gusta, puede deducir qué tipo de persona eres mejor que tus compañeros de trabajo. Con 150 me gusta, es más preciso que tus padres. Y con 300 me gusta, es mejor para predecir tu personalidad que tu pareja. Pero todos los días compartimos mucho más que me gusta. Nuestra huella digital es una enorme red de publicaciones, enlaces compartidos, mensajes, fotos, que proporcionan a Facebook más información sobre quiénes somos. Cambridge Analytica fue contratada por la campaña del presidente Trump para las elecciones estadounidenses de 2016. El ex jefe de la compañía, Alexander Nix, afirmó antes de las elecciones que predijo el puntaje de personalidad del modelo de los 5 grandes de cada adulto en Estados Unidos. ¿Pero qué hicieron con toda esa información? En Facebook se publicaron cientos de anuncios cada día dirigidos a tipos de personalidad específicos, adaptados a los miedos, necesidades y emociones más íntimos de las personas. Por ejemplo, una de las promesas clave de Donald Trump era defender la segunda enmienda, el derecho individual a portar un arma. Entonces, el puntaje de los 5 grandes de un usuario dictaba qué anuncio aparecía en su muro. Por ejemplo, la aventurera, la persona de mente abierta, a menudo impulsiva, a veces nerviosa, podría haber visto algo como esto. Un anuncio con el mensaje de que la libertad debe estar protegida de amenazas externas. O para el protector, el guardián, un anuncio como este, que sugiere que las armas son esenciales para cuidar a los demás. Y finalmente, la ejecutiva, la planificadora de pensamiento racional, recibe un mensaje sobre cómo proteger a su familia y su futuro. ¿Pero puede el Big Data ganar una elección? Cambridge Analytica afirma que sí. Dice que fueron sus datos e investigaciones los que le dieron al presidente Trump el margen ganador. Pero eso es casi imposible de probar. Nadie puede rastrear en retrospectiva quién votó de qué manera debido a qué anuncio. Hay demasiadas variables. Los partidos políticos de todo el mundo considerarán las lecciones de Cambridge Analytica. Las posibilidades del Big Data están ahí afuera.
Pero ¿cambiarán los anuncios que veas tú en las próximas elecciones? ¿Y esos anuncios lograrán cambiar tu opinión? ¿Qué dicen? ¿Cuánta información les dan ustedes a Facebook? Yo por eso uso Twitter. ¿Solo Twitter? Hay personas que no tenemos Face. Bien. Pero igual la huella digital está. No solo Facebook. Y con Big Inge, Data se puede hacer. Dime. me parece que es verdad porque nosotros al crear nuestra cuenta de Facebook aceptamos los términos y condiciones, la cual muchos de nosotros no leemos. Quizá algunos, pero en su mayoría no leemos los términos y condiciones. Y señala también claramente que de alguna manera tienen un cierto control sobre nuestros likes, nuestros intereses, ¿no? En las páginas. Por eso a veces nos llegan anuncios de páginas relacionadas a nuestros intereses. Sí. Inge, Sí. quería hablar sobre una observación sobre esa situación. Dale. Hace tiempo hablé con un doctor, un bioquímico, investigador también, y que hablaba varios idiomas, y me contaba, y me hablaba y me decía que no utilizaba el Face ni el WhatsApp por la misma situación que estamos viendo ahora, que todos somos registrados y controlados por los creadores de estas páginas. Y cómo se comunica y cómo hace sus trabajos y cómo viaja. Y eso yo le quería preguntar a usted si es muy confiable el Gmail o que solamente se contactaba por correo. En realidad, cuando ponemos ya nuestro nombre, ya está almacenado en algún lugar. Y no, cuando ponemos ya nuestros datos, y es que es muy difícil alejarse. Por ejemplo, si nos contrata una empresa, y esto es lo que me ha pasado, para subir una aplicación a Play Store, primero voy a utilizar los recursos de la empresa. Ahora, si es algo barato, puedo utilizar mis recursos. Para usar mis recursos, tengo que dar mis datos. Porque, bueno, Google todavía es más libre. Le puedes decir que soy, ¿qué he visto en sus correos? Pepito. Les voy a decir, a ver, a quién he visto. Yo a Google le puedo, aquí está. A Google le puedo decir Pepinito. Un estudiante así se ha registrado. Sí, que yo. Y ya sé quién es. Pero intenten hacer eso con Apple. Apple no les va a recibir. Les va a decir quiénes realmente son, su número. Hay que darle hasta hay un código, el código NIC o algo así se llama, que registra a todas las empresas. Entonces va a ser medio difícil alejarse, pero siempre nos van a pedir. Y de alguna manera vamos a dar igual nuestros datos. Cuando damos nuestros correos, cuando damos nuestras fechas de nacimiento. Y es complicado. Sí, dale. Inge, muy buenas noches compañeros. Bueno, respecto al tema que se está conversando, creo que, como dice el compañero también, ¿no? Estamos en una tecnología que cada vez va creciendo, pero muchas de las personas lo han tergiversado, ya que por ese medio también hacen cosas malas, como se podría decir, raptos, robos, y creo que no hay una educación sobre lo que es la tecnología en sí. Tal vez nosotros vamos a tratar de aprender más y todo eso, pero en sí la población, nuestra gente no sabe mucho de ese manejo, el cual, por ejemplo, también perjudica a los estudiantes de los colegios, ya que también ellos sufren algunas complicaciones
de conocer otras personas, las cuales no son, eso es lo malo de Facebook. Usualmente yo, como decía Inge, yo pongo otro nombre, porque por el hecho de que a veces en Facebook utilizan tu nombre o tus datos en un mal uso, el cual creo que no es conveniente para cada uno, ¿no? Aparte que también hay muchos comentarios inusuales, malsanos, que cada una de las personas a veces, yo digo lo personal, Inge, a veces la tecnología es muy buena en sí para ayudar al ser humano, pero a veces perjudica también. O sea, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, lamentablemente, Inge. Sí, Inge, dale. en este caso, básicamente lo que sería el problema con estas empresas, como decía la compañera, le dan un mal uso, pero ¿qué se puede hacer cuando el creador o el que ha desarrollado esta aplicación, página web o esto de Gmail, Google, es el que le está dando el mal uso a nuestra información? Bueno, en sí mal uso es muy ambiguo porque lo que llegaría a hacer es que nuestra información la está vendiendo al mejor postor y hasta dónde llega el Inge, alcance de los temas de privacidad o cada persona decide si compartir o no su información. A lo que Inge, veo en... acotando lo que dice el compañero Inge, bueno, el compañero también, creo que las personas que lo van creando no son el problema somos nosotros como seres humanos, porque ya que las personas somos tan diferentes, o sea, una persona es muy diferente a otra, una puede utilizarlo para un buen uso, pero hay otras que no, entonces yo promovería lo que es una educación tecnológica porque para que esto ayude a nuestra comunidad y no solo a nuestra comunidad, a nuestra humanidad. pero el tema va sobre la base de datos y el uso que le Inge, están dando a nuestra información. nos hemos salido mucho del tema. Exactamente. Un comentario, Inge. A ver. Yo pienso que más allá de la moralidad que le podamos dar al uso de los datos, de la información, es como ingenieros en sistema, ¿cómo podemos ser nosotros un Cambridge Analytica? ¿Cómo usamos las bases de datos o la información que tenemos y que nosotros mismos generamos y lo adecuamos, por decir, a nuestro medio, lo que ha hecho Cambridge Analytica, al medio político, a alguna otra realidad nuestra? Entonces, yo pienso que esa es la cuestión que deberíamos debatir y, como decía algún compañero, ¿qué usamos, qué bases de datos vamos a utilizar y cómo lo tratamos? Entonces, es lo que deberíamos polemizar. Efectivamente, por detrás siempre va a estar la parte moral, si utilizamos mal, utilizamos o no, o lo utilizamos bien, pero de que vamos a tener información en grandes cantidades y todo tipo de información, esa es la realidad con la cual nos enfrentamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso también, Inge, aclarando ese punto, Inge, también cabe recalcar que estamos viendo, no sé si para bien o para mal, no estamos palpando la situación nosotros de primera mano, porque esto se ve más que todo en países primermundistas. Para conseguir un trabajo, para entrar a ciertos tipos de puestos, ya hasta te analizan con tu perfil de Facebook, te inspeccionan. Y aquí en Bolivia, por lo menos, yo he visto que está un poco retrasado sobre las leyes informáticas. Cuando asistí a esa conferencia de forense que dieron aquí en la U, no hay una ley específica. De hecho, ni siquiera hay la carrera en sí especializada. Uno puede hacer un engrok o un backdoor mediante un puerto mediante la misma conectividad a internet de una persona, robar la información y nadie te va a decir nada, nadie te va a perseguir, por lo menos aquí en Bolivia nadie te hace nada y pues da mucho que pensar eso. Sí, sí, sí. Algo que me estabas haciendo recuerdo. Ah, sí. De seguro ustedes cuando
ya han mandado algún currículum o están pidiendo algún currículum o cuando están viendo alguna oferta de empleo, siempre piden, se necesita personal que sepa ofimática. O cuando nosotros hacemos nuestro currículum, ponemos, soy bueno en Word, soy bueno en el otro, y con lo que dices que en muchos países no saber ofimática es como ser analfabeta o analfabeto. Si estás haciendo tu currículum y está impreso y lo has hecho en Word, obvio que sabes algo de ofimática. Y es cierto, en muchos países ya se analizan los perfiles. Ya para buscar trabajo ya está LinkedIn, está, o te analizan, y como has dicho, Facebook, o te analizan Twitter. Y eso era lo bueno en Agetic, lo que he visto. Para conseguir trabajo no valía mucho los certificados que tengas, sino la información que has generado, cómo contribuyes. Me contaban que en Agetic, por ejemplo, valía varios puntos si tenías tu blog, valía varios puntos si tenías tu canal de YouTube, pero enseñando ahí. Y creo que sí, debemos saltar un poco más y es lo que les decía, no solo agarrar lo que sabemos, sino abrirnos más, no encerrarnos tanto. Y como ven, ya es las 8:30, pero en la anterior clase hacíamos un debate de cómo vamos a hacer un grupo. Tenemos este último trabajito que lo vamos a hacer en grupo. A ver, esto así se cierra. Listo. Y... ¿lo ven? Y eso también nos preguntábamos o preguntaban, ¿qué gestor de base de datos debo utilizar o puedo utilizar? Y ustedes son los que van a responder qué gestor de base de datos utilizarían para un sistema en el Ministerio de Educación, un sistema para Pollos Copacabana, para el multicine, ¿qué gestor de base de datos utilizarían? Para una aplicación web, Android o iOS, para una escuela privada, para un sindicato de minibuses, ¿qué gestor de base de datos sería bueno utilizar? Para el INE, para GeoBolivia. Esto no estoy seguro si sigue existiendo. GeoBolivia creo que ya se ha fusionado, pero en GeoBolivia se utilizaban mucho los mapas. Y como han compartido algunos sus conocimientos y otros no, pero vamos a necesitar que lo compartan. Lo vamos a hacer en grupos que ya está sorteado. A ver, déjenme que entre. No. Y ya. Estos son los grupos que lo voy a subir al grupo de WhatsApp. Y está aleatoriamente. Está el 1, el 5, el 4, el 3, el 2. Pero ¿cómo lo van a hacer? De seguro han escuchado que no solo es Zoom, también hay Jitsi. Entonces he creado salas de reuniones en Jitsi para que ustedes puedan conectarse. Así yo me puedo conectar a cualquier sala y ver cómo les está yendo. Les propongo que se empiece desde las 8:45 hasta las 9:30. Discutan en cada grupo, enseguida lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. ¿Qué base de datos utilizarían para el Ministerio de Educación, para Pollos Copacabana, para estas instituciones? Yo voy a entrar y les voy a decir, a ver, ¿qué han decidido para esta? Y ustedes me van a decir, hemos utilizado esta queremos utilizar, o hemos pensado que se puede utilizar esto. Como cada uno ha averiguado una y otra base de datos y hemos escuchado también lo que han averiguado algunos, en base a esos conocimientos ya tenemos un criterio de qué base de datos podríamos utilizar para cada una de estas instituciones. ¿Alguna duda hasta aquí? Inge, no han expuesto todas las bases de datos.
Oracle no he escuchado. Oracle, por ejemplo, no he escuchado. Sí, por eso en el grupo van a socializar entre ustedes mismos. Inge, Sí. ¿la lista es de todos los inscritos, la que acabo de mostrar, o solo de los que estamos online? De todos los inscritos. Hasta ahora son casi 30. 10 no han venido, pero no eran muchas bases de datos, así que, o gestores de base de datos, no va a ser muy complicado. Ok. Y aquí están los enlaces. Ya les he dado el archivito. Ay, tengo que mandar uno por uno. Uy, me ha tocado con Ronaldo. Al Para el grupo 1, a ver. El enlace es este. Para el grupo 2, el enlace es este. Y así voy a empezar a subir los 5 enlaces. Así que pueden estar ingresando. Yo a las 9:30 voy a ingresar a cada uno de sus grupos y ahí me cuentan. Aleatoriamente voy a ingresar y ahí les digo, ya, con esto hemos acabado. Estoy en el grupo 3, ahora me falta el 4. Y que cada grupo va a analizar para cada una de las instituciones. Sí, cada grupo sí, para toditas estas instituciones. Ya, ¿qué dicen? Para el Ministerio de Educación, a ver, puede ser MySQL. Listo, ¿por qué? Por esto y esto. Listo, ya, el siguiente, Pollos Copacabana. Y si hay algún grupo que ha terminado antes, puede decirlo en el grupo de WhatsApp y ahí yo ingreso y ahí me cuentan. Y ahí también vamos a ver quiénes están. Así que les conviene participar. Y el último enlace para que trabajemos el grupo. Ahí está. Tienen el listado. Tienen los grupos. Y voy a hacer un recorte de esto. Voy a recortar esto. Y ahí está. Entonces, desde las 8:50, porque ya es 37, para que vayan a tomar algún café, si han llegado muy tarde, para que hagan, o tal vez quieran revisarlo y lo puedan hacer rápido, y desde las 8:50 hasta las 9:35. Ahora, si acaban más antes, escriben en el grupo 3 ya estamos listos, y ahí ingreso y lo veo. ¿Sí? Ok, Inge. Listo, entonces. Si nadie más tiene una duda, nos vamos al descanso. Yo voy a cerrar esto y los voy a estar esperando en sus grupos. Entonces, a partir de las 8:50, Inge. Sí, 8:50. Pueden ir ya saben a dónde. Gracias. Listo.